La Presidencia de la República ordenó una investigación interna por las denuncias de presuntas interceptaciones ilegales o chuzadas a magistrados de la Corte Constitucional. A través de su cuenta de X, el presidente fue enfático en que la inteligencia del Estado solo se usa contra la delincuencia. En inspección a la Dirección Nacional de Inteligencia se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que hicieron otros en el pasado. Desde la Dirección de Tecnología de la Presidencia rechazaron los señalamientos y la vinculación del director de esta dependencia. La Presidencia de la República, en lo que concierne al área que yo manejo, que es tecnologías de la información, no dispone de herramientas para hacer interceptaciones telefónicas, para hacer seguimientos. No es nuestra labor, no es nuestra misión. Ni siquiera intercambiamos información con la DNI, con la DIAN, con la DIJÍN, no, porque no es parte de nuestra misionalidad. Asimismo, la Presidencia de la República informó en un comunicado que abrió una investigación a la Dirección de Tecnología y a la Secretaría de Comunicaciones de Palacio, luego de las denuncias que indican interceptaciones ilegales. Inicia un proceso penal contra el senador de la Alianza Verde, Jonathan Pulido, conocido como JP Hernández, por el delito de calumnia. Hoy fracasó en la Corte Suprema de Justicia la conciliación entre el senador Hernández y la vicepresidenta Francia Márquez. Márquez denunció al senador, quien aseguró que la vicepresidenta podría estar implicada supuestamente en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. El gobierno autorizó el alza del diésel para los grandes consumidores. A través del decreto 0763 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se anunció el alza en el precio de la CPM, el cual regirá en los próximos 45 días para los grandes consumidores. De acuerdo con el acto administrativo, el incremento se da con el fin de buscar la paridad en el precio internacional, es decir, que en el promedio nacional el precio pasa de 9.600 pesos a un rango entre 14.000 y 15.000 pesos el galón. A través de un video, el gobierno explicó: todos aquellos que tienen una operación logística especial y consumen más de 20.000 galones mensuales. El funcionario explicó que los grandes consumidores representan alrededor de 150 empresas que se concentran en minería, petróleo y cementeras. Esto es el 5% del mercado nacional. La Fiscalía Penal Militar adelantó una inspección a la Casa de Nariño dentro de la investigación por el uso del polígrafo. Mariel Bismesa, ex empleada de la jefe de gabinete Laura Sarabia. Año y medio después de la denuncia que sacudió a la presidencia, 20 peritos de la DIJÍN llegaron hasta la Casa de Nariño, donde ingresaron al edificio Galán, donde se ubica la sala de polígrafo y la oficina del coronel Carlos Feria, jefe de seguridad del presidente. Pues los uniformados adscritos a la Fiscalía Militar y Policial buscaban reconstruir la escena donde Mariel Bismesa, ex niñera de Laura Sarabia, presuntamente fue obligada a comparecer frente a los oficiales de seguridad presidencial tras ser acusada de robar un dinero perteneciente a la hoy directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia. La diligencia tenía como objetivo principal recolectar pruebas y reconstruir los hechos donde presuntamente se habría usado el polígrafo de manera irregular. El gobierno emitió una alerta esta noche por las consecuencias que traerá el fenómeno de la Niña a Colombia. Se calcula que las lluvias afectarán más de 1.000 municipios y que dejarán pérdidas por 20 billones de pesos. Desde el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, liderado por el presidente de la República, se estimaron pérdidas superiores a los 20 billones de pesos por el fenómeno de la Niña que se instalará en el país en el segundo semestre del año. Sobre los 20 billones, eso sería un estimado de las pérdidas que podría haber en los próximos meses en el país, dependiendo de cuál sea la naturaleza de este fenómeno de la Niña. Pero yo quiero insistir en algo. Esperemos que no sea así. Esperemos que las predicciones fallen, pero lo que nos dicen las predicciones hoy es que puede ser un fenómeno de la Niña tan intenso como el del año 2011 y eso pues generaría pérdidas para casi medio millón de familias. Hoy se aprobó la actualización del Plan Nacional de Gestión de Riesgo para mitigar las emergencias presentadas por este y otros fenómenos climáticos. Gestionar el riesgo a través del conocimiento del riesgo y de la reducción del riesgo, para que el manejo del desastre sea cada vez menor.
Nosotros, por desgracia, hemos invertido demasiado dinero en recoger cadáveres. Hasta el 30 de junio tienen plazo los departamentos para presentar el plan de respuesta para el fenómeno de la niña, que afectaría a 1.087 municipios. El Consejo de Estado ratificó la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar la campaña presidencial por presunta violación de topes electorales. El despacho de la magistrada Gloria Gómez, de la sección quinta, dejó en firme la decisión tomada el pasado mayo, en la que se determinó que el Consejo Nacional Electoral tiene la competencia para investigar la financiación de la campaña presidencial. La Contraloría de Bogotá investiga la suspensión de las obras de construcción de un parque eólico en La Guajira por parte del Grupo de Energía de la capital. Una inversión de 270.000 millones de pesos estaría en riesgo. Este megaproyecto a cargo de Enel Colombia tiene una inversión superior a 1 billón de pesos, de los cuales 270.000 millones corresponden a dineros públicos de la ciudad capital. Vemos que los recursos que se han invertido no han cumplido efectivamente con la finalidad. Ya veremos si los hallazgos que resulten tendrán incidencias fiscales o disciplinarias para aquellos posibles responsables. Este proyecto inició en diciembre del 2020 y después de múltiples retrasos debido a protestas de las comunidades del sector, fue suspendido en mayo de 2023. Este parque eólico tiene un avance del 25% en su construcción y desde el ente de control esperan que se ejecute en su totalidad para que aporte a los intereses financieros de Bogotá. El Palacio de Buckingham informó que la princesa Ana sufrió una conmoción cerebral tras un accidente a caballo. La hermana del rey Carlos III está internada en el hospital de Bristol bajo observación. Según una fuente de la familia real, la princesa de 73 años había estado paseando por los terrenos de su finca cuando sufrió las heridas leves en su cabeza. Una empresa estadounidense presentó un robot que puede diseñar y aplicar extensiones de pestañas usando la inteligencia artificial. Un robot con inteligencia artificial que aplica extensiones de pestañas con alta precisión. Como si se tratara de una película de ciencia ficción, los clientes tienen que ingresar en una máquina similar a la de una tomografía para que puedan pegarles pestañas postizas. Este dispositivo se llama LumLash y busca automatizar procesos estéticos con dispositivos robóticos que integran visión computacional e inteligencia artificial. En el proceso de desarrollo de la máquina, los brazos robóticos aprendieron movimientos mediante inteligencia artificial y por eso saben aislar una pestaña natural para adherir la extensión. La visión computacional es una tecnología que le permite al robot ver al cliente, utiliza cámaras y algoritmos para detectar y analizar el movimiento del cliente en tiempo real. Una sesión con este dispositivo puede llegar a valer cerca de 700.000 pesos colombianos. Se agudiza el cierre de la Ruta del Sol por un gigantesco derrumbe que bloquea el paso entre Guaduas y Puerto Salgar. El cierre se prolongará por más de 48 horas. Las fuertes lluvias generaron el derrumbe de material rocoso presentado en la vía entre Guaduas y Puerto Salgar. Se está revisando el talud, verificando la condición, porque el talud tiene aproximadamente, y si la memoria no me falla, son cerca de 120, 150 metros de pared, y lo que se nos vino fue aproximadamente como 30, 40 metros de pared lo que soltó la roca. Esta es la ruta alterna según Invías. Yendo desde el centro del país hacia la troncal del Magdalena es tomar desde Guaduas la carretera hacia Honda, La Dorada, Puerto Salgar, que, si se me permite la expresión, es la vía antigua que nos conectaba con el Magdalena Medio. En Caquetá, las disidencias de alias Iván Mordisco dejaron en libertad a un soldado profesional y a su familia, quienes habían sido secuestrados hace 24 horas. Luego de estar 6 horas secuestrado en manos de las disidencias de las FARC, fue liberado Fabián Wilfrido Melo, quien se graduó el pasado viernes como soldado profesional. Estaba de permiso disfrutando de unas vacaciones cuando fue secuestrado por hombres de las disidencias. El hecho se presentó en zona rural de Solano, en el departamento de Caquetá. Según las autoridades, se trataría de un hecho perpetrado por el Frente Carolina Ramírez de las disidencias FARC. El soldado fue secuestrado junto con su esposa y su hija menor de edad. El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, anunció un programa para transformar las plazas de toros en Colombia en mercados campesinos.
Tras la aprobación de la ley que prohíbe las corridas de toros en el país, el gobierno nacional busca financiar la transformación de 15 plazas de toros en diferentes municipios de Colombia. Desde Prosperidad Social les vamos a financiar la infraestructura de un mercado móvil para que lo instalen en esas arenas los domingos y puedan los campesinos llevar sus productos a esas plazas de toro a venderse. Es un cambio de estrategia, es una conversión económica que también quiere favorecer a muchas personas que van a quedar desempleadas. Desde Prosperidad Social aseguran que ya cuentan con los recursos para las primeras 15 plazas y se tiene proyectado que para 2025 se realice la transformación de 20 plazas de toros adicionales que se convertirán en mercados móviles campesinos. Las transacciones financieras por canales virtuales aumentaron 16% en los últimos 3 años, según datos de la Superintendencia Financiera. 2 de cada 3 operaciones bancarias se realizan a través de métodos no presenciales. Se calcula que alrededor de 30 millones de adultos ya cuentan con canales de pago electrónicos a través de plataformas digitales. La Corte Constitucional ordenó a la CPS asumir el costo del tratamiento por inyecciones de biopolímeros e implantes mamarios. La Corte Constitucional reconoció que el procedimiento para retirar biopolímeros está incluido en el plan de beneficios de salud. Por lo tanto, le ordenó a la CPS que deben asumir el costo de su tratamiento. Las CPS también deben diagnosticar y tratar los síntomas causados por las cirugías estéticas de implantes mamarios. Que estos desenlaces de estos implantes mamarios y de las inyecciones de biopolímeros están amparadas por el plan de beneficios en salud y por lo tanto las EPS no pueden negar esos procedimientos. Llamó la atención del Congreso para que cree una ley que penalice esos casos. Se debe castigar la mera conducta de ofrecer esta clase de servicios, de abrir establecimientos al público ofreciendo servicios para los cuales no se tiene ninguna calificación. Es decir, se trata de establecimientos de garaje. La orden se dio al estudiar el caso de 6 mujeres que se sometieron a esos procedimientos estéticos y les negaron tratamiento médico. Productores de yuca mantienen bloqueada la troncal de Occidente por presuntos incumplimientos del gobierno nacional. Los productores de yuca del departamento de Sucre bloquearon la carretera troncal de Occidente que comunica la costa Caribe con el interior del país porque el gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, les ha incumplido lo pactado en una reunión realizada en el mes de febrero, donde acordaron 7 puntos primordiales para la venta de la yuca que tienen represada en Sucre. Se comprometieron en comprar 5.000 toneladas de yuca dulce, hasta la fecha no se ha despachado ni un solo kilo. Los productores de yuca le piden al gobierno nacional que les compre toda su cosecha para no terminar en la quiebra. A estos pequeños productores el temor los invade cada día porque los dueños de las tierras donde siembran los amenazan con soltarle el ganado a sus cultivos. La situación es que tenemos hectáreas de yuca sin cosechar. Tenemos tierras que generalmente son arrendadas, que los dueños de las tierras nos las están pidiendo. Según los manifestantes, el bloqueo será indefinido y no se levantará hasta que un funcionario del gobierno nacional se haga presente en el lugar y ofrezca soluciones concretas. No para la inseguridad. Un concejal de Bogotá fue víctima de un violento hurto. El concejal Julián Triana del partido Alianza Verde fue una de las más recientes víctimas del AMPA que acecha la capital del país. El carro se detiene un segundo y bastó que se detuviera un momento para que una moto se hiciera adelante, un carro al lado, hombres armados, todo sucede digamos muy rápido. Cuando yo veo pues tengo uno de estos hombres apuntándome a la cabeza y digo que me bajara del carro, yo me bajo del carro, afuera del carro ya tenía otro apuntándome al pecho. El cabildante recibió un cachazo por parte de los ladrones que no alcanzaron a llevarse el carro en el que se movilizaba. Yo escucho el primer disparo, lo veo a unos centímetros, no sé, 1,5 metros tal vez, donde él se voltea y le dispara para el lado donde está el celador. Ahí nosotros botamos al suelo y yo vemos el suelo, escucho que hay 2 disparos más. Estamos bien, pues fueron 4 puntos en la cabeza los que me tuvieron que ir al hospital de Fontibón por esa herida. El concejal, después del violento atraco, propondrá a la administración distrital atenciones psicológicas a quienes sean víctimas de atraco, pues asegura que es necesario tratarlas. Ante las alzas en las tarifas de la energía eléctrica, abogados y la red de veeduría ciudadana denunciaron ante la Superintendencia de Industria a las comercializadoras de energía por una presunta cartelización. Según el DANE, las mayores alzas en energía afectan a ciudades como Valledupar, Sincelejo, Montería, Cartagena, Riohacha, Santa Marta, Manizales y Barranquilla, con ajustes anuales de más de un 30%. Trascendió que abogados en cabeza de Jaime Lombana pidieron a la Superindustria investigar un posible cartel en el sector.
¿Se justifica que usuarios especialmente de la costa Caribe estén pagando alzas de más del 30% anual? Es abusivo el manejo tarifario en la costa atlántica y en el conjunto del país por la manipulación evidente de que ha sido objeto esta tarifa por cuenta de las amañadas maniobras desplegadas por los generadores. Por decreto, el Ministerio de Hacienda ordenó un recorte de 20 billones de pesos en el presupuesto para este año. Este lunes, el gobierno hizo oficial el aplazamiento de 20 billones de pesos en el presupuesto de 2024 debido a la caída del recaudo tributario que se presentó en los primeros meses del año. Según la cartera ministerial, el 67% de la medida recae sobre gastos de funcionamiento con un monto de 13,4 billones de pesos y el restante 33% sobre el presupuesto de inversión de 6,4 billones. Para Corfi Colombiana, la medida es oportuna para darle cumplimiento a la regla fiscal. El recorte es suficiente, pero también depende muy importante de la reactivación que se dé en el recaudo en el segundo semestre del año. El gobierno garantizó que el aplazamiento de transferencias no afecta a los recursos destinados para inversión social en los territorios. Tampoco tiene efecto sobre los sectores de educación, salud y defensa. Rusia convocó a la embajadora de Estados Unidos y amenazó con consecuencias tras el bombardeo ucraniano en Crimea que dejó al menos 5 personas muertas y más de 90 heridas. El Kremlin advirtió a Estados Unidos de las consecuencias y convocó a su embajadora, Lainey Tracy, un día después de que Moscú dijera que un ataque ucraniano con un misil estadounidense en Crimea mató a 5 personas, 2 de ellas eran menores de edad. Видим, с одной стороны, абсолютно варварскую атаку в Крыму, ракетную. Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит. Президент как раз на прошлой неделе неоднократно рассказывал о том, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, что это не украинцы обеспечивают эти пуски и так далее. Это все прекрасно понятно. Кстати, здесь можно, наверное, обратиться к вам, как представителям СМИ. Posteriormente, el Kremlin comunicó que afirmaba que Washington tiene la misma responsabilidad que el régimen de Kiev en esta atrocidad y que el ataque no quedará impune. Funcionarios locales instalados en Moscú dijeron que el misil alcanzó una zona de la ciudad portuaria con playas turísticas y hoteles. En una audiencia en el Congreso de la República, la Procuraduría denunció que hubo improvisación y contratación express en el cambio del modelo de atención en salud para los maestros. El modelo de salud de los maestros sigue en el ojo del huracán ante los cambios que efectuó el gobierno nacional y que en algunas regiones incluso se denuncian demoras en la atención y en la entrega de medicamentos. La Procuraduría advierte que hubo improvisación en la implementación del sistema. Es una muestra clara de la improvisación. El manual de contratación fue aprobado apenas en su primera versión el 15 de abril, su segunda versión el 24 de abril de este año, a menos de una semana de entrar la puesta a punto del nuevo modelo. Esto es inaudito, es decir, adelantar toda la contratación en menos de una semana. La directora del FOMAC, entidad que maneja la salud de los docentes, asegura que no hay inconsistencias en la contratación ni improvisación. No viene de una base de una improvisación, sino de un seguimiento, de una construcción, de construir sobre lo construido. Según la Superintendencia de Salud, diariamente los docentes presentan cerca de 200 quejas contra el sistema y ya se acumulan más de 10.000 solicitudes de los maestros. El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez, amplió esta noche ante la Fiscalía su denuncia por presuntas interceptaciones ilegales. Las altas cortes rechazaron dichas interceptaciones. Un investigador del CTI de la Fiscalía se desplazó hoy al Palacio de Justicia y recibió la declaración del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, por presuntas interceptaciones ilegales a su teléfono, el de su esposa y de sus auxiliares de despacho. La ampliación de denuncia se dio por orden del coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Hernando Barreto, quien asumió esa investigación. A través de un comunicado conjunto, los presidentes de las Cortes, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado
Senado y Corte Constitucional rechazaron las presuntas interceptaciones, monitoreos y seguimientos al parecer ilegales denunciados por el magistrado ante la Fiscalía. Advirtieron que de comprobarse esas denuncias estaría en riesgo la independencia de la rama judicial, la democracia y la seguridad de los jueces y magistrados. Se conoció hoy la lista de productos que dejarán de venderse en Colombia a partir del próximo 7 de julio por la prohibición de la comercialización de plásticos de un solo uso. Desde el 7 de julio entra en vigencia la prohibición para el uso del primer grupo de plásticos en el país. Bolsas para empaques de revistas, periódicos, bolsas en rollo en supermercados, pitillos, copitos y soportes de plásticos y bombas para fiestas tendrán que dejar de ser comercializadas. La industria se ha venido preparando justamente utilizando este tipo de materiales biodegradables, haciendo inversiones en capacidad del reciclaje para tener productos que sean fabricados con materia prima reciclada y ajustando sus diseños para ofrecer bienes reutilizables. Quedan exentos el uso del plástico para temas de médicos o alimentos que requieren del material para su conservación. En mayo, el índice de confianza empresarial disminuyó 2,8%, según el Centro de Estudios Económicos FEDesarrollo. De acuerdo con las cifras de FEDesarrollo, el índice de confianza comercial que mide el ánimo de los empresarios del comercio para invertir y hacer negocios ha ido cayendo desde marzo, cuando se registraba un indicador de 14,1%, hasta mayo, cuando la caída fue hasta el 12,5%. FEDesarrollo también indagó sobre la confianza de los industriales, que se encuentra en terreno negativo desde hace varios meses y pasó en marzo de menos 2,6% a menos 5,4% en mayo, mientras en febrero el 36,7% de los consultados consideraba que las condiciones económicas son desfavorables. En mayo este indicador subió al 45,2%. El líder republicano Donald Trump dijo que los inmigrantes están compuestos en su mayoría por pandilleros y asesinos. El expresidente Donald Trump volvió a aparecer en un evento dedicado a su campaña electoral en Filadelfia, en el que los ataques más duros se centraron en los inmigrantes, a los que calificó como traficantes de drogas, pandilleros y asesinos. This is not a normal situation. This is not, oh, isn't it wonderful, these wonderful people. These people are drug dealers, gang members, killers in so many different ways. No. And we probably have 18 million, we'll have 20 million by the time we get this guy out of there. But we got to get him out fast. We got even bigger problems. Trump volvió a sacar a la palestra casos de delincuencia en los que los protagonistas son inmigrantes y su relación con la violencia. Sin embargo, las declaraciones que más llamaron la atención fueron donde animó a su amigo Dana White, el presidente de la Ultimate Fighting Championship, a crear una liga de lucha únicamente de inmigrantes, a los cuales tildó de violentos. Sugirió que con esta competición del torneo conseguirá ganar mucho dinero. Mucha atención, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue puesto en libertad. Assange llegó a un acuerdo con el gobierno de Joe Biden para quedar libre. Se declaró culpable de violar la ley de espionaje, esto por el papel de él en la obtención y publicación de documentos militares y diplomáticos clasificados en el año 2010. Con esta declaración de culpabilidad, su sentencia se da por cumplida, pues es equivalente al tiempo que ya pasó detenido en el Reino Unido. El acuerdo de culpabilidad le permitiría a Assange salir de Inglaterra y regresar inmediatamente a Australia, su país natal. El trato, que elimina la solicitud de extradición a Estados Unidos, aún debe ser aprobado por un juez federal en Washington. Como muy grave calificaron los senadores David Luna e Inti Asprilla la denuncia de magistrados de las altas cortes acerca de que sus comunicaciones están siendo interceptadas ilegalmente. Los dos fueron protagonistas de un debate sobre el tema la semana pasada. Claramente no creo en ellas. El martes 18 de junio en el Senado de la República, el congresista David Luna encabezó un debate contra el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, por supuestas chuzadas que hay en el país. Es muy lamentable que la Sala Plena de la Corte Constitucional haya hecho una denuncia pública y a la Fiscalía General porque se sienten interceptados. O sea, lo que preguntamos en el debate, que fue contestado mediocremente, pues parece ser era cierto. Senador Luna. Uno de los mayores contradictores del senador Luna en ese debate fue el senador del Pacto Histórico, Inti Asprilla, quien reconoce la gravedad de los hechos.
Todas estas denuncias deben tomarse con mucha seriedad. La Fiscalía ha abierto una investigación y vamos a esperar que se rindan, digamos, las pruebas necesarias para poder tomar una posición más en concreto. Yo lo que le digo con toda sinceridad es que yo no creo de ninguna manera que un gobierno que viene de un sector político que sufrió precisamente ese tipo de prácticas lo vaya a hacer. Los dos legisladores coincidieron en que la Fiscalía y demás autoridades pertinentes deben informarle a la opinión pública si sí hay chuzadas o no durante el gobierno Petro y castigar a los responsables en caso tal.